Buenos días, jóvenes y señoritas de las instituciones educativas nacionales del primer y segundo grado de secundaria. Estamos con experiencia de aprendizaje número 8. Construimos un país mejor. La competencia resuelve problemas de cantidad. En la actividad número 1, comparamos números racionales, fracciones homogéneas y heterogéneas. Estamos tomando esta competencia porque en algunas instituciones educativas no se ha completado las 4 competencias en este trimestre o bimestre, y entonces para tener las evaluaciones completas en las 4 competencias que tiene el área de matemática, estamos tocando esta competencia de resuelve problemas de cantidad. Y la actividad es los números racionales. Entonces, como una contribución y también para nuestros estudiantes a nivel nacional, estamos realizando este video. Los criterios de evaluación, como siempre, los damos al comienzo de nuestra experiencia de aprendizaje y también al comienzo de cada sesión. Es que vas a establecer relaciones con expresiones fraccionarias. También vas a expresar la representación de un número racional y su comprensión de noción de porcentaje. También vas a emplear una estrategia adecuada de cálculo para poder trabajar con estas fracciones. Y luego vas a plantear afirmaciones de los números racionales. Estamos en Lima a 26 de noviembre del año 2021 y ya saben que soy el magíster Augusto Chávez Matos. Con mucha alegría quiero compartir con ustedes, señores padres de familia, estimados estudiantes, a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Siempre estoy pues brindando lo mejor en estos momentos difíciles para todos los jóvenes y señoritas de la educación secundaria. Tenemos aquí la resolución directoral regional 2237 del 2001 de la DREL, donde pues hacen conocer que hemos sido ganadores de las buenas prácticas docentes a nivel secundario. Hemos ocupado el primer puesto y ahí estamos haciendo conocer, para alegría tanto de nuestros estudiantes y de los padres de familia, quienes están confiando la educación de sus hijos e hijas en nuestras manos. Entonces, invitamos también a los padres, a los estudiantes, que muy pronto estaremos dando las sesiones particulares a nivel nacional vía Zoom. Agradecemos entonces que hayamos sido pues seleccionados como realizadores de una buena práctica docente del Bicentenario en este año 2021. Gracias al esfuerzo, al trabajo, a la utilización de diversos programas, a la realización de diversos programas para hacer de una manera más atractiva la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, es que hemos sido pues ganadores de este presente certamen. Entonces agradecemos en primer lugar a Dios por brindarnos la salud, la vida y también a todos a quienes nos están apoyando, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a mi mamá y a todos por darnos su apoyo. Gracias. Entonces vamos a ver lo que son los números racionales. Los números racionales pueden ser los enteros, cualquier entero. Sabemos que los enteros son los negativos y los positivos. Pero si es una fracción, entonces fácil, ¿no? Lo ponemos debajo en el denominador el 1. También los racionales son los decimales exactos. Ejemplo 0,25, 0,123, 10,5. Por 10,5, ¿cómo sería en fracción? 21 entre 2, claro, 21 medios, ¿no? Los decimales periódicos puros también son números racionales. Los decimales periódicos mixtos
también, pero no los irracionales. Eso sí, no son, ¿no?, los números considerados dentro de los racionales. Es un conjunto muy aparte. Ejemplo, raíz de 3. Eso es un número irracional. La propiedad de los números racionales dice así: los números racionales son aquellos que pueden representarse como un cociente, o sea, como una división de dos números enteros, es decir, lo podemos representar mediante una fracción a entre b, donde a y b son números enteros, y además b es distinto de 0, o sea, b no debe ser 0. El término racional proviene de razón, como parte de un todo. Ejemplo, 1 de 5. Agarramos 1 de un total de 5. Ahí tenemos 1 de 5, un quinto es un número racional. Cada número racional se puede representar con infinitas fracciones equivalentes. Por ejemplo, el número racional 2,5 se puede representar con las siguientes fracciones. 2,5 sería 5 entre 2. 5 entre 2, 2,5. Pero no es la única representación de 2,5. También lo podemos representar con 10 cuartos, que es equivalente a 5 medios. Si 10 cuartos lo simplificamos, sacamos la mitad de 10 sería 5 y la mitad de 4 sería 2. Entonces llegamos a 5 medios. Pero 10 cuartos también es una representación de 2,5. También podríamos representarlo con 15 sextos. Claro, ¿qué estamos haciendo al final? Al 5 medios lo estamos multiplicando por 3, tanto al numerador y también al denominador. 5 por 3 sería 15, 2 por 3 también sería 6. También lo podemos representar con 25 décimos. ¿Qué hemos hecho en ese caso? Claro, muy bien, hemos multiplicado por 5. 5 por 5, 25, 2 por 5, 10. Entonces, como vemos, una fracción, ya un número racional, lo podemos representar con muchas otras fracciones equivalentes. ¿Ya? Todas esas son equivalentes a 5 medios. Y no son las únicas, sino habrían muchísimos más. Problemas con fracciones. Aunque nos parezcan más difíciles, en realidad los problemas con fracciones son iguales que de los números enteros. Lo único que debemos hacer es: 1. Leer atentamente el enunciado. 2. Pensar en lo que nos piden. Hay que plantear qué cosa es lo que nos está pidiendo. Obtener los datos que necesitamos. Eso lo vamos a obtener dentro del problema. Luego vamos a resolverlo. Y generalmente para resolverlo necesitamos solamente saber las 4 operaciones básicas. ¿Ya? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Simplificar si es necesario, porque cuando tenemos la fracción hay que hallar el equivalente, el menor. ¿Ya? Entonces, a veces en las respuestas, en el examen de admisión, ahí está la fracción, pero si de repente nosotros hemos resuelto muy bien, pero si es que no hemos simplificado, no lo vamos a encontrar en las alternativas. ¿Por qué? Porque no hemos simplificado. Entonces, es necesario hacer la simplificación. Y luego, ¿no?, constatar que nuestro resultado tiene sentido, o sea, hay que comprobarlo. Tenemos aquí un pequeño problema. En mi frutero hay 13 frutas, de las cuales 5 son manzanas. ¿Con qué fracción representamos las manzanas que hay en el frutero? Habíamos dicho que en este caso el total sería 13, y estamos agarrando 5. Entonces sería 5 treceavos, ¿no es así? Entonces el 5 representa a las 5 manzanas, ¿no?, que es la parte que estamos cogiendo, y el 13 es el denominador que expresa el total. La solución de este problema es una fracción irreductible, por lo que no se puede simplificar más. Claro, ya no, el 5 tiene quinta, pero el 13 no. Entonces ya no podemos, ya, ahí queda entonces. Operaciones con fracciones. María se ha gastado un tercio del dinero que le dieron de propina a sus abuelos en comprar un libro. También se ha gastado un noveno de su propina en comprar chocolates. ¿Qué fracción de su propina se ha gastado María? Entonces vamos a llevar a homogéneas. Tenemos un 13 más un noveno. Eso es lo que gastó. Entonces, yo quiero tener el mismo denominador, 9.
un tercio, entonces lo multiplico tanto al numerador y al denominador con 3. ¿Para qué? Nuevamente repito, para tener el mismo denominador, o sea, el 9, para que sean fracciones homogéneas. Entonces, tenemos 3 novenos más un noveno. Cuando tenemos fracciones homogéneas, simplemente al realizar la adición hay que sumar los numeradores. Entonces sería 3 más 1, 4 y ponemos el mismo denominador, en este caso 9, 4 novenos. Pero lo más usual para cuando hacemos estas adiciones es hallar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, del 3 y del 9. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. Nuevamente sacamos tercia y queda 1, 1. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos números, de 3 por 3. 3 por 3 es 9. Entonces ponemos aquí lo que estamos sumando, ponemos una línea grande y ponemos el denominador 9. Ese 9 vamos a dividir entre cada denominador y luego lo multiplicamos con su correspondiente numerador. 9, entonces, 9 entre 3 sería 3 y 3 por 1, ¿no? Ahí tenemos. 9 entre 9 a 1. Ese 1 es el resultado y multiplica su numerador por 1. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. 3 más 1, 4. Sería 4 novenos. Miren, sacamos el mismo resultado. Fracciones homogéneas, entonces. Dos o más fracciones son fracciones homogéneas y tienen el mismo denominador. Tenemos 3 quintos, 1 quinto, 6 quintos, 13 quintos como ejemplo. Todos esos son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Vamos a hallar la adición y sustracción de estas fracciones homogéneas. Se pone el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Tenemos ahí 3 quintos más 1 quinto más 6 quintos menos 13 quintos. Entonces ponemos el mismo denominador, 5, y vamos a sumar los numeradores. Vamos, 3 más 1, 4, 4 más 6, 10, 10 menos 13, menos 3. Ojo, ese menos 3 puede estar ahí al centro, puede estar en el numerador o también puede estar en el denominador. Cuando son fracciones heterogéneas, dos o más fracciones son heterogéneas y tienen diferentes denominadores. 3 quintos, 1 cuarto, 6 medios, 13 sextos. Entonces, ahí para hallar la adición y sustracción, vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tenemos esa operación, 3 quintos más 1 cuarto más 6 medios menos 13 sextos. Sacamos el mínimo común múltiplo de los denominadores, 5, 4, 2, 6. Tiene la mitad, 4, 2, de 2, 1, de 6, 3. Tiene la mitad, de 2, 1. Luego tenemos tercia, de 3, 1. Y finalmente sacamos quinta, del 5, 1. Cuando llegamos a la unidad ya hemos terminado. Entonces el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos números. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 6, 60. El mínimo común múltiplo es 60. Ese 60 ponemos por aquí. Y dividimos entre cada denominador y multiplicamos por su correspondiente numerador. 60 entre 5, ¿a cuánto? A 12. 12 por 3, 36. Muy bien, positivo. Aquí también positivo, más 60 entre 4, a 15 por 1, 15. 60 entre 2, a 30. 30 por 6, 180, más 180. 60 entre 6, a 10. 10 por 13, 130, pero es menos 130. Entonces, ahí simplemente sumamos los numeradores y ponemos el mismo denominador. Tenemos el resultado. Ahí tenemos un reto que estamos dejando y vamos a resolver. Son homogéneos, ponemos el 3, 1 menos 5 más 6 menos 13. 1 menos 5 sería menos 4, más 6 más 2 menos 13 sería menos 11 tercios. Ojo, el signo habíamos dicho que podemos poner arriba en el numerador, podemos poner al medio de la fracción o podemos poner en el denominador. Tenemos aquí una fracción que es heterogénea, sacamos el mínimo común múltiplo, la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Seguimos sacando la mitad, porque el 2 tiene mitad.
Y sacamos tercia, el 3 tiene tercia y finalmente sacamos quinta. El mínimo común múltiplo 2 por 2 por 3 por 5 igual a 60. Tenemos 60 entre 3 a 20 por 1, 20. 60 entre 2 a 30 por 1, 30 menos 30. 60 entre 5 ¿a cuánto? A 12. 12 por 6, 72. Positivo más 72. 60 entre 4 a ¿cuánto? A 15. 15 por 12, 180. Menos. Operamos en el numerador y tenemos menos 118 entre 60. Podemos simplificar, sacamos la mitad de 118, 59, la mitad de 60, 30, pero negativo, el signo se mantiene. Ahora nos dice poner mayor, menor o igual. Tenemos un tercio y un cuarto. Ahí vamos a ayudarnos con un gráfico. Tenemos un pastel, una torta circular y vamos a graficar un tercio. 3 partes iguales. Y luego tenemos 4 partes iguales. Les pregunto, ¿cuál es mayor? ¿Un tercio o un cuarto? Claro, un tercio es mayor, entonces ahí va el signo mayor. Tenemos este otro caso, un sexto y un quinto. A ver, nos ayudamos también con un pastel. Ahora lo vamos a hacer un pastel horizontal. Voy a dividir ahí en 5 partes. El mismo pastel del mismo tamaño lo divido en 6 partes. Entonces podemos ver quién es más grande. Claro, un quinto es más grande. Entonces, un sexto es menor, ¿no? Más pequeño. Entonces, un sexto es menor de un quinto. Multiplicación de fracciones. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Si se puede, se simplifica, ¿no? También. A ver, aquí tenemos 4 quintos por 15 novenos. En este caso podemos simplificar. Sacamos quinta, 1. Quinta de 15, 3. Aquí puedo sacar también, simplifico tercia, 3, del 3, 1 y del 9, 3. Entonces finalmente tendríamos 4 por 1, 4, 1 por 3, 3. 4 por 1, 4 y 1 por 3, 3. 4 tercios. También podríamos multiplicarlo, ¿no? Así como está, 4 por 15 y 5 por 45. También podemos hacer 4 por 15, 60, 5 por 9, 45. Y luego sacamos, ahí que estamos sacando tercia. Tercia de 60, 20, tercia de 45, 15. Luego sacamos que quinta, 20 entre 5, 4, 15 entre 5, 3. ¿Ven? Llegamos al mismo resultado. Pero de preferencia es trabajar simplificando, como en el primer caso. Tenemos ahí un reto que estamos dejando, un tercio menos 5 tercios más 6 tercios por 13 tercios. En este caso, primero simplificamos aquí, primero hacemos la multiplicación. Recuerden la prioridad de las operaciones. Primero hacemos la multiplicación antes que las sumas y restas. Ahí estamos sacando tercias, sería 2. Y entonces 2 por 13 sería 26, 1 por 3, 3. Ya tenemos una sustracción y una adición. Es homogéneos. 1 menos 5 sería menos 4 más 26, igual sería 22 tercios positivo. Tenemos otra operación, aquí también tenemos que hacer primeramente la multiplicación. 1 por 5, 5, 3 por 2, 6. 5 sextos más 6 quintos menos 1 entre 3. 12 entre 4 a 3, pero ese 3 lo puedo poner entre 1, ¿no? Entonces saco el mínimo común múltiplo de 6, 5 y 1. El único, claro, ya no lo pongo, ¿no? Porque simplemente es suficiente de 6 y 5. Mitad de 6, 3, luego saco tercia de 3, 1, quinta de 5, 1 y listo. Tenemos el mínimo común múltiplo, 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6, por 5, 30. Entonces tenemos el mínimo común múltiplo 30, 30 entre 6 a 5, 5 por 5, 25. 30 entre 5 a 6, 6 por 6, 36. 30 entre 1 a 30 por 3, 90, menos 90. 25 más 36 menos 90 resulta menos 29 entre 30. Tenemos el reto 3. Tenemos también ahí multiplicaciones y sustracción. Entonces vamos a simplificar, podemos sacar quinta.
En la multiplicación podemos trabajar así, sacar ¿ya? De la otra fracción con la otra fracción. Serían unidades, luego podemos sacar ahí la mitad de 2, 1, de 6, 3, y podemos sacar tercia de esos 3, 1, 1. Finalmente nos queda entonces ¿cuánto? 7 por 1 por 1, 7. 7 por 1 y entre 1, menos 12 cuartos. Entonces aquí sería 7 por 1, 7, y 12 entre 4 sería, ¿cuánto? 3. 7 menos 3. 7 menos 3 sería igual a 4. Ahora, si es que multiplicamos ahí, ¿no? 7 por 5 por 6 daría 210. Y 3 por 2 sería 6 por 5, 30. Si es que alguien hace así, también ahí podemos simplificar ceros. 21 tercios menos 12 entre 4, 3. 21 entre 3, 7 menos 3, 4. Sale lo mismo. Pero ya volvemos a repetir, de preferencia simplificando. Sale lo mismo. División de fracciones. Cuando dividimos fracciones tenemos que utilizar la estrategia de la doble C. Multiplicamos 3 por 8, que son los extremos, y también multiplicamos 4 por 7, que son los medios. Entonces 3 por 8 y 4 por 7. 3 por 8 sería, aquí estamos simplificando. También el 8 con 4. Sacamos la mitad, ¿no? O cuarta. Cuarta de 8 sería 2, cuarta de 4, 1. Entonces queda 3 por 2, 6, 1 por 7, 7, 6 séptimos. División de fracciones, entonces ahí tenemos 2 entre, tenemos ahí 3, también tenemos el 5. ¿Cómo nos damos cuenta dónde vamos a completar el denominador con la unidad? En este caso estamos viendo que esta raya es la más grande. Entonces aquí tendríamos que tener 2 entre 1. Entonces ahí ese 2 lo puedo escribir como 2 entre 1. ¿Por qué? Porque esta es la raya grande. Entonces pongo 2, entonces 2 entre 1 entre 3 quintos. O sea, 2 entre 3 quintos. ¿Para qué? Para tener los 4 números ¿no? completos. Entonces multiplicamos los extremos. 2 por 5, 10 y 1 por 3, 3. 10 tercios. Aquí, a ver, les presento otra fracción. ¿Dónde colocamos el 1? ¿Dónde sería? Debajo del 2, debajo del 5, encima del 5, encima del 2, encima del 9. ¿Dónde? Muy bien, tenemos aquí la raya más grande, aquí. Entonces la fracción de arriba, 2 quintos es una fracción, y aquí sería 1 entre 9, ¿no? Entonces sería así. 2 quintos entre 1 entre 9. Ahora sí, entonces ponemos debajo del 9. ¿Ya? Es cuestión de darnos cuenta, ¿ya? De darnos cuenta, de considerar dónde se debe de colocar. Tenemos ahí entonces la división de fracciones, 4 por 8 y 9 por 3, 32 entre 27. Tenemos aquí otra operación. Aquí sacamos el mínimo común múltiplo, serían 9 y 4 menos 3. Aquí también sacamos el 8, 8 entre 8 a 1 por 3, 3, 8 entre 2, 4 por 1, 4, por un séptimo. 4 menos 3, 1, 1 veno, aquí sería 3 menos 4 menos 1 octavo por un séptimo. Ahí multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. 1 por 8, aquí 1 por 8, 8 y 9 por menos 1, por un séptimo. Entonces aquí sería 8 menos 9. Aquí un séptimo. 8 por 1, 8 y 9 por 7, 63. Menos, negativo. Recuerden que el signo menos en la fracción podemos poner en el numerador, denominador o al centro de la fracción. También tenemos ahí el otro reto, les dejo a ustedes para que lo puedan hacer el seguimiento. Ahora vamos a escribir nuestras fracciones, lo vamos a llevar a porcentajes. Entonces también ahí tienen los criterios que vas a poder establecer relaciones con expresiones fraccionarias, vas a expresar la representación de un número racional y su comprensión de la notación de porcentaje, vas a utilizar
estrategias para esas operaciones y vas a plantear afirmaciones. Tenemos aquí, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho, lo que es una fracción propia. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. En este caso estamos tomando 7 de 8. Hemos dividido una torta, un pastel en 8, pero estamos tomando 7. Cuando hacemos esa división sale 0,875. Es menor que 1. A eso se llama fracción propia. Y fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. En este caso estamos agarrando 11. Hemos dividido el pastel en 8 partes. Agarro los 8, pero me falta 3 partes. Esas 3 partes agarro de un segundo pastel. Entonces 8, 9, 10, 11. Agarrando 3 partes ya tengo 11 partes. 11 octavos. Pero en este caso hacemos la división. 11 entre 8 sale 1,375. Eso es mayor que la unidad. Entonces es una fracción impropia. ¿Ya? ¿Qué tipo de fracción es? A ver, 25 sobre 27. Muy bien, como el numerador es menor, entonces es una fracción propia. ¿Esa qué es? También es propia. ¿Por qué? Porque 1 es menor que 2. Perfecto. Esa 5 cuartos es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Allí, ese es un caso especial. Es una fracción igual a la unidad. ¿Por qué? El numerador y el denominador son iguales. Esa sería impropia. 36 tercios. El numerador es mayor. En ese caso, a ver, ¿cuántos pasteles necesitamos? Necesitamos muchos pasteles, ¿no? En 2 pasteles tendríamos 6 pedazos. En 3 pasteles 9, en 4 12 y así. Necesitamos muchos pasteles. ¿Ya? Entonces es impropio. Esa también, entonces ya lo hemos visto, sería igual a la unidad. ¿Por qué? Porque el numerador y denominador son iguales. Esa sería fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Tenemos aquí un pequeño reto. Dice, Alicia dispone de 300 soles para compras. El jueves gastó 2/5 de esa cantidad y el sábado los 3/4 de lo que le quedaba. ¿Cuánto gastó cada día y cuánto le queda al final? Entonces, tenemos que el jueves gastó 2/5 de 300. Tenemos una multiplicación, entonces podemos simplificar aquí. 300 entre 5, 60. 2 por 60, 120. Entonces, el día jueves gastó 120. Y lo que le queda será ¿cuánto? 300, lo que tiene menos 120. Y sabemos que 300 menos 120 es 180. Dice, y el sábado gasta los 3/4 de lo que le quedaba. ¿De cuánto? ¿3/4 de quién? ¿De 300, de 120 o de 180? Muy bien, de 180, porque dice de lo que le quedaba. Entonces, lo que le queda, lo que le quedaba es 180. 3/4. Ahí también podemos sacar cuarta de 4, 1, cuarta de 180, 45. 3 por 45, 135. Tenía 180 y ahora finalmente le queda, entonces 180 menos 135, 45 soles. Entonces finalmente le queda 45 y el gasto diario, el día jueves gastó 120 y el día sábado gastó 135. Tenemos otro reto. De los ingresos de una familia se emplean 2/5 en combustible, 1/8 en electricidad, 1/12 en recogida de basura, 1/4 en mantenimiento de la casa y el resto en limpieza de la casa. ¿Cuánto se emplea en la limpieza de la casa? Entonces, hay que recordar que el todo es la unidad cuando trabajamos con números y en porcentaje el todo es el 100%. Aquí no nos dice cuánto es la ganancia, ¿no?, de esa familia. Entonces vamos a decir que ese todo, total de ingreso va a ser 1. Entonces 2/5 más 1/8 más 1 sobre 12 más 1/4 más lo que se gasta en la limpieza de la casa, que sea X, es igual a 1. Aquí sacamos mínimo común múltiplo de esos denominadores, tenemos la mitad, nuevamente tenemos la mitad, tenemos tercia y finalmente tenemos quinta. El mínimo común múltiplo, 2 por 2 por 2 por 3 por 5, 120.
Entonces, seguimos el procedimiento que hemos aprendido. El 120 está dividiendo, pasa a multiplicar. Sumamos arriba 48 más 15 más 10 más 30, 103. Un estudiante me preguntó, ¿por qué no sumamos 103 más 120? No podemos sumar porque son dos cosas diferentes. El 103 es un número solo, el 120 está con X. Ahora, si el 103 fuese 103X, ahí sí podríamos sumar, en este caso no. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor. Entonces ahora, tenemos el 103 que tiene signo positivo, pasa al otro lado con signo negativo. 120 menos 103. Hacemos esa resta, tenemos 17 y el 120 está multiplicando al X, pasa a dividir. Entonces, en limpieza de la casa se emplea 17 sobre 120. Tenemos otro reto. Antonieta tiene 800 soles para el gasto de un mes. Un quinto gasta en alquiler de cuarto, 3/5 en comida y un octavo en pasaje. ¿Cuánto le queda a fin de mes? Ahora miren, ahora sí tenemos el monto total. Entonces, de eso hay que sacar un quinto, hay que sacar 3/5 y un octavo. Entonces, sacamos el alquiler del cuarto, un quinto de 800. Sería 1 por 160. 800 entre 5, 160. ¿Cuánto? 160. En gasto en comida dice que es 3/5 de 800. 3 por 160, 480. En gasto en pasaje dice que es un octavo. ¿De quién? De lo que tenemos. De 800. No nos dice de lo que queda. Ojo, el otro problema tenía otro enunciado. En cambio, este problema tiene otro enunciado. Estamos sacando esas fracciones, ¿no? De el total. Un octavo de 800 sería, ¿cuánto? 1 por 100, ¿no? 1 por 100 sería 100. Entonces, el gasto total, 160 más 480 más 100, igual a 740. Y lo que le queda será 800 menos 740, 60 soles. Ahora vamos a aprender a convertir fracción en un porcentaje. Lo que vamos a hacer es dividir. 3 entre 4, 0,75, eso se multiplica por 100. Y resulta 75%. De esa manera, una fracción lo llevamos a porcentaje. Tenemos otro ejemplo. 1 entre 2 sería 0,5, multiplicamos por 100 y sería 50%. Ojo, solamente la coma hacemos correr 2 espacios a la derecha. Aquí corre un espacio. Como nos falta números, entonces ponemos un 0. Entonces sería 50 y la coma está aquí, ¿no? Después del 0, 50%. Tenemos 7 octavos. Dividimos 0,875. Multiplicamos por 100. Sería 87,5%. Ahí tenemos un reto para que puedan hacer ustedes. Ahí hacemos esa división. Vemos que es periódica pura. Se está repitiendo el 3. Multiplicamos por 100. 33,33%. 2 entre 5, 0,4 por 100 sería 40%. 2 entre 15, 0,8 por 100 sería 80%. Ahora de porcentaje vamos a ir a fracción, pero recuerda que porcentaje, hemos visto en clases anteriores, es igual a 1 entre 100. Y también el 80 yo lo puedo escribir como 80 entre 1. ¿No? Cualquier número lo puedo escribir entre 1 porque va a ser el mismo número. Pero ¿para qué utilizamos? Por estrategia. Entonces tenemos aquí 33,3%. El 3 ahí estamos viendo con su sombrerito para que nos indique que es número, ¿no? Que se repite constantemente el 3. Periódica pura. Y una periódica pura, recordamos que para poder llevar, ¿no? a una fracción, ¿qué hacemos? Agarramos el todo con la parte entera, 333, y restamos la parte entera nomás, y se divide entre 9. 333 menos 33 por 1 entre 100, ¿no? Por el porcentaje. Sería 300 novenos por 1 entre 100. Ahí podemos simplificar ceros y quedaría 3 novenos. Sacamos tercia y sería 1 tercio. Tenemos 40%, sería 40 por 1 entre 100. 40, anulamos ceros y 4 décimos. La mitad, 2/5. 80%, 80 por 1 entre 100. 80 entre 100, simplificamos ceros. 8 décimos, sacamos
la mitad, 4/5. Aquí dejamos algunos retos para ustedes. Y gracias.